¿Quién es aquella criatura presuntuosa que se atreve a sostenerse a solas? Contestamos a la pregunta, con orgullo, o con cierta reserva. Soy yo. Este yo es una declaración de la conciencia del propio ser, de lo que somos, fuimos o podríamos ser. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros límites y nuestros papeles, nuestros grandes deseos y nuestros límites, nuestros sentimientos y capacidades, estos y otros. Nuestro yo, el yo que somos ahora, puede estar preparando un estofado, estar haciendo el amor, promoviendo su propia candidatura o corriendo una maratón. Puede ser un yo respetuoso en una sala de audiencias, rudo en la lavandería, un muerto de miedo en el consultorio del dentista, y saber que todos aquellos seres, así como el chico de 6 años del álbum de fotos y el hombre de 60, que seremos tarde o temprano, pertenecen a una unidad coherente y que son partes de una sola entidad. Son yo. Al llegar a este propio ser, a este yo, hemos tenido que abandonar el singular paraíso del estado de identidad, la falsa ilusión de encontrarnos felizmente a resguardo, y la simple comodidad de un universo escindido, donde solo lo bueno era bueno y lo malo era malo. Solo al llegar a este propio ser, hemos entrado en un mundo de soledad, desamparo y ambivalencia. Consciente de nuestro terror y a la vez de la gloria que significa, decimos, soy yo. Como sin duda ya se sabe, existe un modelo de la mente que la divide en 3 estructuras hipotéticas: el ello, territorio de nuestros deseos infantiles; el superego, nuestra conciencia y juicio interno; y el ego, dominio de la memoria, de la percepción, de la acción, del pensamiento, las emociones, las defensas, y de la conciencia de sí mismo, el lugar donde el yo vive como una imagen interna de nosotros mismos. Este yo, esta autorrepresentación, está construido con fragmentos de la experiencia que nuestro ego integra en un todo, experiencias de armonía y de felices logros, experiencias de nuestras primeras relaciones humanas. La teoría nos dice que una imagen de la propia psiquis se funde gradualmente alrededor de una imagen anterior del propio físico, de tal manera que, hacia los 18 meses, empezamos a referirnos a nosotros mismos por nuestro propio nombre y además por aquella única primera persona singular. El yo al que nos referimos ha internalizado una imagen de sí mismo, el niño amorosamente cuidado por la madre, pero también ha internalizado al convertirse en igual y mediante una identificación con diversos rasgos de la madre que lo cuida. La identificación es uno de los procesos elementales por los cuales se construye el yo. La identificación me hace ser mandona, cautelosa y amante de los libros, como fue mi madre. La identificación me hace ser sumamente organizada y testaruda como mi padre. La identificación explica por qué, puesto que mi marido y yo estamos acostumbrados a ducharnos diariamente, nuestros hijos que solían prescindir del baño se han convertido a la ducha diaria. La identificación explica por qué la manzana no cae muy lejos del árbol. Nuestras primeras identificaciones tienden a ser globales, a abarcarlo todo. Sin embargo, con el tiempo empezamos a identificar parcial y selectivamente. Y cuando llegamos a decir, por ejemplo, seré como esta parte de ti, pero no como esa parte, nuestras identificaciones se vuelven cada vez más despersonificadas. Así nos convertimos, no en clonajes de nuestra madre, nuestro padre o de otras personas, en seres de habla pausada, en grandes trabajadores, en personas divertidas, en bailarines o en apuntadores de teatro.
Como el Ulises de Tennyson, podemos alegar que soy una parte del todo lo que he conocido. Pero estas partes han sido transformadas. Todos somos artistas del propio ser y creamos un collage, una obra de arte nueva y original con fragmentos y restos de identificaciones. La gente con la cual nos identificamos es siempre positiva o negativamente importante para nosotros. Nuestros sentimientos hacia ella son, en algún sentido, siempre intensos, y aunque podamos claramente recordar una decisión consciente de imitar a algún maestro o a alguna estrella de cine, la mayoría de nuestras identificaciones suceden fuera de nuestra conciencia, inconscientemente, porque la identificación se produce por diversas razones, y a menudo por varias razones simultáneamente. Y a menudo recurrimos a la identificación para combatir las pérdidas, conservando vivo en nosotros mismos, copiando el estilo de vestir, el acento u otras peculiaridades de alguien que ha de partir o que morirá. Y así, un hombre de edad mediana empieza a dejarse el bigote por poco tiempo, después de que su padre, que también se lo dejaba crecer, ha muerto. Y un estudiante de segundo año en la universidad cambia su especialidad de ciencias políticas a psicología poco después de que su madre psicóloga ha muerto. Y una mujer que siempre ha estado afligida por la ordinariez de su marido en la mesa comienza a adquirir los mismos hábitos desagradables poco después de su muerte. Y un marido que no iba nunca a la iglesia empieza a asistir a los servicios regularmente un tiempo después de que su devota mujer ha muerto. Pero nuestras pérdidas no son necesariamente mortales. Las pérdidas cotidianas que jalonan nuestro desarrollo suscitarán a menudo importantes identificaciones, dado que éstas pueden servirnos simultáneamente como una manera de aferrarse o de dejar ir. En realidad, el acto de la identificación parece implicar a menudo «no necesito que tú lo hagas. Lo haré yo mismo». Nos permite rechazar aspectos importantes de ciertas relaciones al incorporarlos como propios. Nuestras primeras identificaciones son, por lo general, las más influyentes y delimitan y dan forma a todas las que vienen después. Y si bien nos identificamos de forma pasajera o permanente con quienes queremos, envidiamos o admiramos, también podemos hacerlo con aquellos que nos inspiran fastidio o temor. Esta identificación con el agresor puede ocurrir en una situación de impotencia y frustración, cuando alguien más grande, más fuerte y poderoso que nosotros nos tiene bajo su control, como atendiendo al dicho de «si no puedes vencerlos, únete a ellos». Tratamos de parecernos a las personas que tememos u odiamos, como si así pudiésemos adquirir su poder y defendernos contra el peligro que representan para nosotros. Esto explica por qué la heredera secuestrada Patty Hearst se convierte en la asaltante revolucionaria Tanya. Así, mediante esta identificación defensiva con el agresor, el niño que sufre abusos puede crecer para convertirse en el que abusa de los niños. Las identificaciones pueden ser activas o pasivas, de odio y de amor, para bien o para mal. Pueden darse identificaciones con los impulsos de una persona, con su conciencia, sus emociones, sus logros, sus capacidades, su estilo y sus objetivos, con un peinado y con su dolor. Y a lo largo de los años, cuando modificamos y armonizamos estas diferentes identificaciones, lo cual incluye desde luego las identificaciones sexuales con lo femenino o masculino, y aún quizás una identificación general con una religión, una profesión o una clase, o identificaciones con cualidades terribles o excelentes, surgirán posibles seres que tendremos que descartar en nosotros mismos. La renuncia a estos posibles seres es una de las más de nuestras pérdidas necesarias. No es que renunciaría a ello, si pudiese, escribe William James. Ser buen mozo y robusto y vestir bien, ser un gran atleta y ganar 1 millón al año,
Ser un individuo genial, un bon vivant y un galán lo mismo que un filósofo, ser filántropo, estadista, guerrero y explorador africano, músico y santo. Pero esto es simplemente imposible. Personajes tan diferentes quizás son al principio de la vida, todos posibles para un hombre. Sin embargo, para hacer realidad cualquiera de ellos, el resto debe ser más o menos suprimido. Así, el que busca su propio ser, su yo más verdadero, profundo y fuerte, debe revisar cuidadosamente la lista y elegir aquello sobre lo cual ha decidido afirmarse para su salvación. Por lo tanto, todos los demás se volverán, desde entonces, irreales. Nuestra incapacidad para armonizar nuestras diferentes identificaciones, nuestra incapacidad de integrar los yo separados, puede llevar en último extremo a aquella curiosa perturbación llamada personalidad múltiple, por la cual un cierto número de yo contradictorios conviven normalmente en una sola persona. Sin embargo, alrededor de nosotros, en los hogares, en los estudios de abogados, entre los que mandan el país, hay gente que sufre perturbaciones menores del yo. Hay hombres y mujeres que sufren de un sentido de integridad distorsionada, poblando nuestro mundo con secuelas emocionales. Y todos hemos sin duda conocido a estas personas que Winnicott define como personajes con un yo falso. O gente como la que Helen Deutsch, psicoanalista, ha denominado personajes como sí, o a los que habitan en la frontera entre la neurosis y la psicosis, llamado literalmente casos límites, o aquellos mimados de las investigaciones psico y sociológicas, las personalidades narcisistas ávidas de su propio yo. Cada una de estas expresiones puede ser usada como la manera de hablar sobre las distorsiones del yo y de su propia imagen. Cada una de ellas está vinculada a descripciones algo diferentes entre sí, aunque a menudo coinciden acerca del daño que se le ha infligido al yo privado. La psicoanalista Leslie Farber describe lo que sucede con una persona cuando construye toda su existencia alrededor de un yo falso, creyendo que debe jugar con la manera en que presenta a su yo a los demás, con el fin de despertar la atención y la aprobación que desea. Esta persona no solo sufrirá por el dolor y la vergüenza de poseer un yo secreto, indigno de ser amado e ilegítimo, sino también sufrirá por la carga espiritual de no aparecer como quien es, realmente, o de no ser la persona que aparenta. Ahora bien, sin duda todos nosotros en algún momento manipulamos nuestra presencia en público. Queremos impresionar, agradar, tranquilizar y vencer. Y sin duda todos nosotros en algún momento nos encontraremos sometidos a algún tipo de autoengaño, otorgándonos un sobresaliente, ahí donde cualquier observador justo e imparcial no nos daría más que un aprobado. Y sin duda todos nosotros, la mayor parte del tiempo, trataremos de mantener una relación razonable entre el yo que somos y el yo que mostramos. Porque cuando esta relación se resiente, el yo que presentamos al mundo puede ser un yo falso. Como la mujer que ha alcanzado un gran éxito en un campo altamente competitivo e insiste: en realidad no soy más que una pobre chica de Brooklyn. Como el hombre que dice tener dos yo, el real, que no se atreve a mostrar ante los demás, y el otro yo, que se inclina ante las convenciones sociales. O quizá Richard Cory, un hombre que deslumbraba al pasar, envidiado por su dorada existencia, admirado por su garbo, su dinero y su caballerosidad, y que una noche de verano llegó a su casa y se disparó una bala en la cabeza. Gente que vive su vida con un falso yo. El yo verdadero, tal como lo define Winnicott, se desprende de nuestras primeras relaciones, en la competición sensitiva de madre e hijo. Comienza con respuestas que de hecho nos dicen: eres lo que eres, estás sintiendo lo que estás sintiendo.
lo cual nos permite creer en nuestra propia realidad y nos deja creer que no hay peligro en exponer nuestro yo temprano, frágil e incipiente. Imaginémoslo así. Vamos a tomar un juguete, pero en medio de la operación nuestra mirada se ha desviado por una fracción de segundo y hemos visto a nuestra madre. No es un permiso lo que buscamos, sino algo distinto. Buscamos la confirmación de que ese deseo, de que ese gesto espontáneo realmente nos pertenece, que realmente estamos sintiendo lo que sentimos. Durante ese momento delicado y sutil, la presencia atenta pero discreta de nuestra madre nos permite confiar en nuestro deseo. Sí, eso es lo que quiero hacer. Cuando nos confirmamos en nuestro recién adquirido sentido de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia, seguimos adelante en el intento de alcanzar el juguete. Pero si en lugar de aquello nuestra madre responde a la interrogación de nuestra mirada sin entender lo que queremos, o reemplazando nuestra necesidad por la suya, no podemos confiar en el valor verdadero de lo que sentimos o hacemos. Su falta de compenetración puede hacernos sentir repudiados, desvalijados, y entonces queremos defender nuestro propio yo mediante la invención de un yo falso. Este falso yo es sumiso, no tiene referencia alguna. Parece estar diciéndonos: seré lo que tú quieras, como un árbol que ha sido podado para contener su crecimiento espontáneo, se conformara con adoptar las dimensiones que le han sido impuestas desde el exterior. Esta forma es a veces atractiva, inclusive puede ser maravillosamente atractiva, pero es irreal. La personalidad del como sí, descrita por Helen Deutsch, es algo más camaleónica que el falso yo, dada su facilidad para captar señales del mundo exterior, y de acuerdo con ella moldearse a sí mismo y moldear la propia conducta, lo cual redunda en cambios frecuentes y muy persuasivos, e imitaciones, primero de un tipo de personas y luego de otro. La personalidad del como sí no está consciente del vacío de su núcleo. Vive su vida como si fuera un todo. Las expresiones que usa, las corbatas que elige, así como sus valores, sus pasiones y sus placeres, solo son una mímica de las realidades de otras personas. A la larga, terminamos por sentirnos algo incómodos y mirándolo pensamos: un momento, aquí hay algo que no anda bien, a pesar del brillo especial de su presencia. Sin siquiera darse cuenta, como un humanoide en una película de ciencia ficción, solo puede copiar la forma del ser humano. Actúa como si sintiera, pero en realidad no posee una experiencia interna correspondiente. Una brillante y divertida caricatura del personaje como si ha sido hecha por Woody Allen en Cell X, donde el protagonista se transforma en un doble del personaje con que habla, guiado por las ansias de pertenecer, de ser aceptado y apreciado. Leonard Selig se convierte en negro, en chino, en obeso y en jefe indio y aparece como miembro de las camisas pardas de Hitler, en los círculos del Vaticano y como jugador en el equipo de béisbol de Babe Ruth. Selig no solo adopta las características físicas, sino también las psicológicas y se transforma en su propio interlocutor. No soy nadie, no soy nada, le dice a su psiquiatra. Leonard Selig es en realidad un camaleón humano. La personalidad del caso límite lleva a un personaje a dividir lo bueno y lo malo en sí mismo y en los demás mediante el proceso de escisión que aparece muy temprano en la infancia, donde el niño comienza a temer la furia que a veces siente hacia la madre, pensando que seguramente la destruirá con ella. Y entonces, ¿qué será de él? Pero si la mujer que ama y la mujer que odia son percibidas como dos mujeres distintas, podrá odiar con total impunidad. Entonces se produce la escisión. El caso límite, según el psicoanalista Otto Kernberg,
vive una vida fragmentada día a día, rompiendo activamente todos los vínculos emocionales entre lo que de otra manera sería caos, contradicción, experiencias sumamente frustrantes e inhibidoras. Aunque la personalidad límite siente amor y odio, no puede jamás juntar ambos por miedo a que lo bueno sea envenenado por lo malo, y amenazado por la ansiedad y culpabilidad insoportables que se imagina traería consigo esa destrucción. Podrá querernos los lunes y miércoles, odiarnos los martes y jueves, y alternar los sábados, pero nunca hará ambas cosas a la vez. Está escindido. No es de extrañar, por lo tanto, que los casos límites sufran en su inestabilidad anímica, que se hace extensible a sus relaciones. Es a menudo impulsivo y físicamente se vuelve contra sí mismo. Puede resultarle difícil estar solo, pero el rasgo más característico de la personalidad límite es la escisión que le permite tolerar profundas contradicciones en sus pensamientos y en sus actos, eliminando el contacto entre ciertos aspectos de su yo, como si se tratara de islas. El narcisista es generalmente considerado amante de sí mismo en exceso. ¿Cuánto me quiero? Déjenme contar las maneras. Se trata, sin embargo, de la ausencia de un amor estable de sí mismo, de un narcisismo sano, y esto lo que inspira en él es una obsesión tan recurrente. Esto es lo que lo lleva a utilizar a los demás para realizar su propia imagen, a utilizarlos como reflejos y extensiones de sí mismo. Debo de ser muy atractivo, no hay más que mirar a la bella mujer tomada de mis brazos. Debo de ser muy importante, me puedo rodear y codear con todos los famosos. Debo de ser entretenido, siempre soy la estrella y el centro de la atención. Debo de ser, ¿no es así? Algo anda mal en el desarrollo de un amor secreto por sí mismo. Freud dijo que el amor que nos profesábamos a nosotros mismos antes de que supiésemos de la existencia de los demás era el narcisismo original, el narcisismo primario. Dijo que más tarde, cuando dejábamos de querer a otros para querernos a nosotros mismos, estábamos manifestando un narcisismo secundario, y que mientras más nos amábamos a nosotros mismos, éramos más incapaces de amar a los otros. Freud decía que el amor de sí mismo y el de los demás estaban en oposición, y nos dejó con la impresión de que el narcisismo era muy probablemente malo. En años recientes, sin embargo, algunos psicoanalistas, especialmente Heinz Kohut, ha desafiado esta visión negativa y polarizada del narcisismo. Dice, es normal, es sano e importante, es algo bueno, y un amor sincero de sí mismo enriquecerá y complementará, no menoscabará nuestro amor por los otros. ¿Cómo adquirimos un amor deseable, no presuntuoso de nosotros mismos? Kohut parece decir que comenzamos con un sentido del ser y del poseer todo lo que es perfecto, poderoso y bueno, y antes de que podamos estar en condiciones de tratar con los límites de la grandeza humana, necesitamos una fijación narcisista. Puesto que hay un momento en nuestras vidas en que nos es necesario firmarnos y calar en lo grandioso, momentos en que necesitamos ser vistos como seres notables y únicos, cuando necesitamos exhibirnos delante de un espejo que refleje nuestra propia admiración, cuando necesitamos a uno de los padres para que funcione como ese espejo. Esto hace referencia a un simple placer que un padre es capaz de experimentar ante un hijo, los elogios que puede pronunciar una madre, la capacidad de responder a la frase del exhibicionista, mamá, mira lo que hago, con orgullo y aliento, y no se refiere de ninguna manera a una actitud de total indulgencia o a la eliminación de toda frustración. Todos necesitamos un poco de frustración para crecer. También hay un momento en nuestras vidas en que debemos participar de la perfección del otro, cuando debemos decir, eres maravilloso y eres mío, cuando necesitamos ensanchar nuestros propios límites,
mediante la relación con un ser perfecto y omnipotente, cuando necesitamos un Padre que encarne este ideal. Esto hace referencia a la calma y la confianza que un padre puede ofrecer a su hijo, como una infusión paterna de gloria, poder y fuerza, de una protección que diga en efecto, yo estoy aquí, no tienes que hacerlo todo tú solo, de una voluntad que representa un aliado invencible. Y ciertamente no se refiere a la necesidad de que un padre sea un superhéroe. Hay un momento en nuestras vidas, en nuestra temprana infancia, en que necesitamos ser más grandes que la vida, como un yo espectacular, y necesitamos creer que nuestro verdadero yo, el emprendedor feliz y orgulloso, es aceptado, al menos en ocasiones, como brillante y espectacular. Cuando nuestra madre o nuestro padre puede hacer esto por nosotros, no todo el tiempo, solo algunas veces, solo lo suficiente, están manifestándose como partes de nosotros mismos que podemos hacer nuestras. Y una vez que contamos con la ayuda de estos elementos vitales para la construcción del yo, podemos desprendernos de ellos. Podemos modelarlos y transformarlos en algo más realista, con dimensión más humana. Una imagen positiva de nosotros mismos, un profundo aprecio por nosotros mismos, y un amor de nosotros mismos que nos deja libres para amar a los demás. Sin esta fijación narcisista nos quedamos en una etapa de narcisismo infantil y arcaico. No podemos seguir adelante, tampoco podemos desprendernos de él, y los demás se convertirán para nosotros no en compañeros con quienes compartimos una relación de afecto, sino en instrumentos que nos proveen los fragmentos de los que carece nuestro yo. Y así el narcisista quiere admirar a otros, esperando poder apropiarse de esa admiración, y busca estar cerca de la gente poderosa, esperando apropiarse de ese poder. Sin embargo, como ha observado Kohut, las personas buscadas por los narcisistas no son amadas o admiradas en virtud de sus atributos, y los verdaderos rasgos de su personalidad no son considerados sino vagamente. De hecho, no son verdaderos amigos ni amantes, ni parejas, ni tampoco hijos, sino partes del yo narcisista, simplemente objetos del yo. Un retrato tipo de una especie de personalidad narcisista, llamémosle Peggy, puede revelarnos que se trata de una mujer vital e intensa, capaz de romantizar y sexualizar todos los hechos de la vida cotidiana, demasiado entusiasta y dramática. Debajo de toda esa pseudo-vitalidad, sin embargo, hay una muerte y vacío interiores, un apetito de recibir de los demás y un temor de ¿qué está pasando aquí? Y detrás de las actitudes y la manera de vestir que no dejan de chillar, mírame, hay sentimientos de falta de autenticidad y de subvaloración. Peggy evita la dependencia y detesta la intimidad. Se relaciona con la gente como quien desecha un paquete de Kleenex. Siempre en movimiento, trata de huir de su temor de la vejez y de la idea de mortalidad, y careciendo de verdaderos lazos con el pasado o con el futuro, de depósito de afecto en los demás, de los recuerdos más placenteros, vive ahora acosada por la ansiedad, mirándose las arrugas cada mañana, manteniendo su agenda llena para todas las noches de la semana, frecuentando las consultas médicas para hablar de dolores punzantes y crónicos, dolores de la hipocondría, y alimentando su propia e indomable furia, la furia del niño desilusionado, que no ha conocido ninguna compenetración. Ahora hablaremos de un hombre, llamémosle Dom, que era otro tipo de narcisista. Conquistar a las mujeres para llevarlas a la cama era en él una compulsión. Su mayor hazaña consistía en que en el curso de una misma noche se había acostado con 3 mujeres distintas en 3 barrios distintos, utilizando
solo transporte público. En sus relaciones con las mujeres, Don las convertía todas, una y otra vez, en idealizaciones. Eran bellas, brillantes y, sin excepción, intelectualmente profundas. Las desilusiones que se sucedían casi al instante lo llevaban siempre a buscar sustitutos. Tenía muchas esposas y muchas amantes, pero no conocía ninguna de ellas. El narcisismo por un favorito como hombre en la ficción es un sapo. Se lo puede encontrar en Archie y Meidabel. Su nombre es Warty Biggins y está ahí sentado bajo un hongo, perfectamente feliz, y él considera que es el centro del universo. La tierra existe para que crezcan en ella los hongos a cuya sombra se sienta. El sol está para darle luz durante el día y la luna y las constelaciones que giran para hacer más bella la noche, porque ahí está Warty Biggins. ¿Qué muestra del sentimiento de grandiosidad? Algunos narcisistas manifiestan una grandiosidad de yo soy el más grande. Otros son grandiosos de un modo más indirecto, pero su altanería y su desprecio, su promiscuidad o su conducta antisocial, sus mentiras a propósito de sus logros o su incapacidad para decir alguna vez no lo sé, indica que son individuos de un mundo de fantasía en el que creen saber y controlar todo y en el que todo les está permitido porque son muy especiales. Muy especiales. El siguiente sueño, contado por una persona en psicoanálisis, nos permitirá echar un vistazo sobre este sentido de lo especial. Se planteaba el problema de encontrar un sucesor para mí, y pensé, ¿qué tal estaría Dios? El problema con la grandiosidad es que es vulnerable, implacable e inevitablemente vulnerable. Independientemente de nuestros triunfos, de lo alto que hayamos llegado en el curso de una vida normal, siempre conoceremos pérdidas, la enfermedad, la edad, las limitaciones físicas y mentales, la separación, la soledad y la muerte. Estas son experiencias difíciles, inclusive con la familia, con la filosofía o la religión, inclusive con los vínculos que van mucho más allá de nuestro frágil cuerpo. Sin embargo, sin estos vínculos, sin un significado de mayor relieve que la unión de la I y la O, el paso del tiempo solo puede traer consigo experiencias desastrosas. Frente a esta realidad de largo plazo, es asombroso ver cuánto puede durar la negación del narcisista, convencido de que la juventud y la belleza, la salud y el poder y la admiración de los otros durarán para siempre. Por supuesto que no es así. Cuando decae el talento y la belleza se desvanece, cuando comienza el declive de la brillante carrera, el mundo deja de reflejar la perfección de Narciso. Y puesto que el yo del espejo es el único al que él ha otorgado interés, la pérdida de ese yo lo suma en la depresión. La depresión, el lado oscuro de la grandeza, es una de las respuestas probables a la herida en el amor propio del narcisista, desencadenado por un gesto nimio de desaire o por una pequeña decepción, así como por los acontecimientos más inevitables y duros a lo largo de la vida. Todos sus espejos sustitutos se habían roto, escribe el analista de una paciente, anciana y deprimida, y volvía a estar indefensa y confundida como la pequeña lo estuvo frente al rostro de su madre, aquel rostro en el que ella no se veía. El narcisista también se siente acabado y deprimido cuando pierde los objetos idealizados de su yo, después de haberlos convertido en la fuente del poder y del placer. Cuán indefenso, cuán vacío está sin ellos. Puede intentar salir del vacío mediante las drogas o el alcohol, o a través de conquistas sexuales frenéticas, o cultivando aficiones peligrosas.
O puede buscar el retiro narcisista de un culto en el que el compromiso total, la rutina interminable, los cánticos compulsivos y la meditación ritual ayudan a llenar aquel vacío casi inimaginable. Como parte de un todo mágico y místico que pretende ser la perfecta iluminación, el narcisista trata de engrandecer su yo, como parte de un todo placentero y dichoso que desvanece las ideas negativas, trata de recuperar el idílico narcisismo infantil. En el corazón de estas carencias narcisísticas están las experiencias con los padres caracterizadas por la falta de empatía, con los padres que no querían o no podían prestar su ayuda, con padres que expresaban rechazo, desaprobación o decepción, o simplemente falta de interés. Cynthia MacDonald, en su sobrecogedor poema Logros, describe el momento de frenesí de la hija que quiere despertar el interés de la madre. Pinté un cuadro, el cielo verde, y se lo mostré a mi madre. Ella dijo, está bien, me imagino. Así es que pinté otro, sosteniendo el pincel entre los dientes. Mira, mamá, sin manos, y ella dijo, me imagino que alguien lo apreciaría si supiese cómo lo has hecho y si le interesase la pintura, lo cual no es mi caso. Toqué un solo de clarinete en el concierto para clarinete de Gaumont, con la Filarmónica de Buffalo. Mi madre vino a verme y dijo, está bien, me imagino. Así es que toqué con la Sinfónica de Boston, tendida de espaldas y tocando con los dedos de los pies. Mira, mamá, sin manos, y ella dijo, supongo que algunos te admirarían si supiesen cómo lo has hecho, y si les interesase la música, lo cual no es mi caso. Preparé un soufflé de almendras y se lo serví a mi madre. Ella dijo, está bien, me imagino. Así es que hice un segundo, batiéndolo con mi aliento, y lo serví con los codos. Mira, mamá, sin manos, y ella dijo, me imagino que algunos te admirarían si supiesen cómo lo has hecho, y si les interesase la comida, lo cual no es mi caso. Así es que esterilicé mis muñecas, hice la amputación, tiré mis manos y fui hacia mi madre, pero antes de que pudiese decir, mira mamá, sin manos, ella dijo, tengo un regalo para ti, e insistió en que me probara los mitones azules para asegurarse de que eran del tamaño adecuado. A veces los narcisistas tuvieron padres que ofrecieron su amor, pero ese amor no era el adecuado. Su amor no se orientaba hacia el niño en sí mismo, sino al niño como ornamento, como una flor lúcida en la solapa. Los narcisistas son a menudo hijos de narcisistas. Estos padres narcisistas inconscientemente manipulan y abusan de sus hijos. Sé bueno, hazlo bien, enorgulléceme, no me irrites. El trato tácito es así. Si entierras las partes que no me gustan, entonces te querré. La elección tácita es así. Piérdete a ti o piérdeme a mí. Es importante recordar que a veces los padres normalmente buenos no logran sintonizar con un hijo en particular y que si hay secuelas, estas pueden ser resultado de una lamentable inadecuación y no de la indiferencia, la incapacidad o la maldad. Sea cual fuere la causa, la falta de este tipo crucial de experiencias especulares e idealizadoras pone en peligro la cohesión del yo. El narcisista patológico nace en el momento en que levanta defensas contra lo que amenaza al yo, tratando urgentemente de compensar por esa carencia. Y bien, todos hemos tenido experiencias en el curso de un desarrollo normal de momentos de falso narcisismo.
como si, escindidos. Todos hemos pasado por la experiencia de sentirnos desconectados de nosotros mismos. Todos hemos pensado, ¿por qué dije eso? En realidad no he querido decirlo. Y hemos dado acogida a diversos yo, intentando esconder nuestros aspectos más inaceptables y comportándonos de modo muy diferente según sean las personas con que tratemos. Esto es así porque un desarrollo sano implica ser capaz de renunciar a la necesidad de la aprobación, si el precio de esa aprobación es nuestro propio yo. Significa renunciar a la decisión defensiva e integrar nuestro yo malo y nuestro yo bueno. Significa renunciar al sentimiento de grandiosidad y vivir con un yo de proporciones humanas. Significa que, si bien a lo largo de la vida podremos vernos aquejados de conflictos emocionales, somos dueños de un yo en el que apoyarnos y tenemos un sentido de la identidad. Lo que llamamos sentido de la identidad es el sentido de que nuestro yo más verdadero, fuerte y enraizado, persiste a través del tiempo, a pesar de los constantes cambios. Es un sentido de saberse igual a sí mismo que es más profundo que cualquier diferencia. Un yo verdadero en el que convergen todos los demás. Este sentimiento de autoconocimiento incluye tanto lo que somos como lo que no somos. Incluye nuestra identificación y nuestros caracteres distintivos. Y también incluye nuestras experiencias interiores de yo soy yo, al igual que el reconocimiento de los demás de que sí, tú eres tú. Este apoyo y esta respuesta de parte de los otros son importantes en cualquier momento, pero son de especial importancia durante nuestra infancia, pues nadie puede empezar a construir su yo sin una ayuda inicial de un otro. Todos necesitamos al principio una madre que nos ayude a ser, una madre que nos deje proyectarnos hacia afuera y tomar lo que nos pertenece, una madre que nos ayude a establecer una certeza elemental, tan incuestionable como los latidos del corazón, la de que nuestros deseos nos pertenecen, al igual que nuestros sentimientos. En un comienzo no podemos satisfacer y tampoco podemos identificar nuestras necesidades. Nuestra madre nos ayuda a darles una solución y a reconocerlas. Al reconocer nuestras necesidades y al reclamar nuestros sentimientos como propios, empezamos a tener el sentido de que nuestro yo es. Perdemos nuestra conciencia ajena al yo, aquella existencia que carece de un yo, que carece de identidad. Empezamos a crear y a descubrir nuestro yo privado.